Se trata del ejercicio 1.88, que nos dice, el bastidor está sometido a una carga de 4 kN que actúa sobre el elemento ABD. Entonces identifiquemos el elemento, miren que el elemento A, ¿cierto? ABD es la barra vertical, ¿cierto? Y esta carga está actuando ahí, sobre esa barra vertical. Determine el diámetro requerido en los pernos D y C. Entonces aquí en C y en D hay pernos, mire. Me piden el diámetro de esos pernos. Si el esfuerzo cortante permisible del material es 40 megapascales. Ojo, cortante permisible. Ya me dan lo permisible, ¿no? No es el esfuerzo a la falla, ya me dan es el permisible de que voy a someter estos pernos, es como máximo 40 megapascales. El pasador en C está sometido a cortante doble, entonces aquí hay cortante doble, ya sabemos cómo está puesta la articulación, mientras que el pasador en D está sometido a cortante simple. Recordemos que cortante doble es esta situación, donde el pasador está soportando corte en esta cara y corte en esta cara, está soportando corte en dos caras, ¿cierto? Y esta es una situación de cortante simple, mire, este es un elemento, este es otro elemento, este se le aplica fuerza, este está anclado acá, entonces el pasador solo está soportando corte en esta cara, en una sola cara. Esto es llamado una situación de cortante simple, esta es una situación de cortante doble. Así están mis pasadores, en C cortante doble, en D cortante simple. Bueno, si me piden hallar el diámetro, ¿cómo voy a hallar el diámetro? Pues ya sé que aquí me están hablando de esfuerzos cortantes, ¿cierto? Y yo sé que los esfuerzos cortantes son iguales a ¿qué? Esfuerzos cortantes a la carga cortante sobre el área de la sección sometida a cortante. Como me piden el diámetro, pues básicamente el diámetro lo despejo de acá, conociendo el valor del cortante que me lo dan acá y estableciendo la carga cortante. Entonces lo que vamos a hallar es cuánta carga hay en C y cuánta carga hay en D. Para ello, pues fíjense este elemento. Es un bastidor, ¿cierto? Está apoyado en E. ¿Cómo es el apoyo en E? Un patín. Y está apoyado en A. ¿Cómo es el apoyo en A? Un pasador. Listo. Para hallar esto, pues de una vez nos vamos a hacer el despiece, ¿no? La desarticulación. Y entonces aquí ya están mis barras. Están mis tres barras. La barra horizontal, que es la barra E, C, ¿cierto? Aquí entonces vamos a colocar mi punto C, S, D. El elemento CB, que es un elemento de dos fuerzas, ¿no? Y el elemento D, B, A. Bueno, recuerden que aquí estos son elementos de de tres o más fuerzas. Este es elemento de tres más o más fuerzas. Este es solo elemento de dos fuerzas. Entonces, empezamos con las fuerzas sobre el elemento SB. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el elemento y en qué direcciones? ¿Cuál es la primera fuerza que actúa sobre ese elemento? La fuerza en E, ¿cierto? Esta fuerza en E acá. Que básicamente es una EY, ¿no? Una carga vertical, porque recuerde que acá, como es patín, solo hay normal, y la normal viene a ser EY. Listo. La fuerza en C, que genera el elemento CD, ¿sí o no? Miren cómo está la carga y miren cómo está la estructura. Si yo aplico carga así, este elemento tiende a quedar en tensión o en compresión. Tensión, ¿cierto? Este elemento, ojo, el elemento CB quedará cargado así y ya sabemos que esto es tensión. Estas son las fuerzas sobre el elemento CB.
Ahora fíjense en una cosa, esto es tensión sobre el elemento CB y esta es las cargas sobre el elemento CB. Pero yo estoy haciendo el diagrama de cuerpos libres del elemento SD. Entonces recuerde que acá, si esta sobre este elemento va en esta dirección, sobre el otro elemento se dibuja la reacción, ¿no? Y es en sentido opuesto a como está allá. Entonces, esta la dibujaremos de esta manera, ¿no? Y esta es la fuerza sobre CD. Ahí está, la fuerza sobre CD. Mírela, contraria, ¿no? Si yo la arranco de acá, miren, si yo la arranco de acá y la llevo acá, se ven, bueno, deberían quedar en la misma dirección, ¿no? Y debería estar en la dirección de la barra. Pero las dos, la idea es que se anulen, ¿no? Cuando las sumes se anulen porque el nodo debe estar en cero. Listo. Y de una vez dibujemos aquí las fuerzas sobre el elemento CD. Entonces dibujémosla acá. Bueno, aquí coloqué más la letra es CB. Bueno, y aquí F sobre el elemento CB. Listo, ahí está. Mi elemento en tensión, mi nodo C. Si usted coge estas dos fuerzas, ¿cuánto le da la suma? 0, ¿no? Listo. Ahora en D, ¿cómo dibujo las fuerzas en D? ¿En D qué hay? Pasador. Pasador se le dibujan dos reacciones, ¿no? ¿Qué reacciones se dibujan? En X y en Y. Entonces aquí dibujamos una DX, ¿cierto? DX. Y dibujamos una DY. Fíjese que las dibujé ambas positivas. Ahora me voy para otro elemento. Recuerde que siempre en el nodo, en donde se articula, la suma de todas las fuerzas debe dar 0, ¿no? A menos que haya una fuerza externa. Entonces ahora acá sobre la barra ABD, esta DX la dibujo para el otro lado. Porque recuerde que cuando lleve esto y lo junte con esto, estas dos se deben anular. Y entonces este DY, ¿hacia dónde lo dibujo? Hacia abajo, ¿no? Porque cuando la monte las dos en D, se deben anular estas. Ahora, en B, ¿qué fuerza dibujo? Hacia arriba, ¿cierto? En la misma dirección de la barra, esta es la fuerza que, esta de acá será la misma fuerza, CB. Claro, cuando junte ahí en el nodo en B, estos dos vectores se deben anular. ¿Qué me falta? En A ¿qué hay? Pasador, dos fuerzas, ¿no? Entonces el pasador son dos fuerzas. Esta fuerza que es AX y la vertical que es AY. Bueno, voy a colocar las positivas AY, AX. ¿Me faltó algo? Sí, la carga externa. ¿Sobre quién le coloco la carga externa de 4 kilonewton? Sobre la barra DBA, ¿cierto? Porque el problema me dice, acá sobre esta barra llega la carga, esta carga acá llega y es de 4 kilonewton. Por eso la dibujo en otro color. Bueno, y este es el diagrama de cuerpo libre de mi sistema. Ahora vamos a hallar las fuerzas en el pasador en C y en el pasador en D, o sea, vamos a hallar estas fuerzas acá. En C está la fuerza CB, ¿listo? Y en D está DX, DY. Entonces, para eso voy con la primera barra. Recuerde que yo puedo solucionar máximo 3 incógnitas por barra. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí en la barra SD? 1, 2, 3, 4. No las puedo solucionar al tiempo, máximo puedo solucionar 3. Aquí, ¿cuántas incógnitas hay? En la barra DBA, 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta barra solo hay una, FCB. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es determinar este ángulo, miren. El ángulo entre la barra SD, este ángulo,
y la fuerza, llamémoslo teta. ¿Cuánto vale teta? Entonces vámonos al gráfico. Ese teta que estamos marcando es este teta. Para eso, pues me voy a este triángulo de longitudes, ¿cierto? Si esto es 1,5 y esto es 1,5, es fácil deducir teta y teta, ¿cierto? Este sería también teta. Porque al ser esto 1,5 y esto 1,5, este triángulo, ¿qué triángulo es? Isósceles. Bueno, rectángulo, pero además rectángulo es isósceles. ¿Por qué isósceles? Tiene dos lados iguales, ¿no? Y si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Y como esto es 1,5, esto es 1,5, entonces estos ángulos, y este ángulo es ¿cuánto? 90 grados, entonces es fácil. ¿Cuánto es esto? 45 grados y 45 grados abajo. Entonces ya me quedó fácil acá porque ya el ángulo teta es 45 grados. Además, fíjense en el ángulo de la fuerza, ¿cuánto es? 45 grados. Recuerden que para 45 grados las componentes seno y coseno valen lo mismo, ¿no? El seno de 45 y el coseno de 45 vale lo mismo. Y de una vez acá, seno de 45 grados, 0,707 les dan la calculadora, o recuerden que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Y entonces, vayamos acá entonces aquí a la barra ECD, ¿cierto? La barra ECD. Vamos, sumatoria de momentos, voy a hacer sumatoria de momentos alrededor del punto E igual a 0. Bueno, pero para poder hacer sumatoria de momentos, esta fuerza FCB tengo que tener sus dos componentes. Y entonces las dos componentes de esa fuerza son esta componente vertical, me va a tocar correr esta barra. Bueno, ahí está, retiremos esta barra un poquito para efectos de que no me queden montadas las fuerzas. Listo. Entonces las dos componentes, esta componente hacia abajo, que será ¿quién? FCB sobre la y la otra componente FBC sobre la X, para poder hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Acá, recuerde que como el ángulo es 45 grados, esto es raíz de 2 sobre 2 de la hipotenusa. O lo mismo que decir la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿no? Porque fíjese que el ángulo está pegado al eje X, entonces la X es con coseno. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Esto es por ser 45. Fuera otro ángulo, pues trabajaba los decimales. Pero aquí por ser 45 podemos dejar raíz de 2 sobre 2. ¿Y esta cuánto vale? Pues el seno de 45 vale también raíz de 2 sobre 2. Recuerde que si una fue coseno, la otra es seno, y por el valor de la hipotenusa. Listo, y ahí está el valor de las componentes. Ahora sí ya se puede hacer sumatoria de momentos respecto a él. Entonces recuerden, nuestro punto de rotación, siempre tenganlo presente, es E, acá. Entonces la fuerza EY obviamente no causa momento por estar sobre el punto. La primera fuerza que causa momento es esta, F de CBY, que vale raíz de 2 sobre 2 F de CB. Entonces, ese momento, de una vez para ver el signo acá, si ven que la fuerza va bajando, entonces miremos el sentido de la rotación. El sentido de la rotación es este, sentido horario. O sea que ese momento es negativo. Entonces aquí tendremos negativo el valor de la fuerza, que ya lo dijimos, raíz de 2 sobre 2 F de CB. Aquí está el valor de la fuerza por la distancia perpendicular de acá hasta el punto de rotación, esta distancia. Que aquí en el diagrama, si vamos, nos da 1 metro. Entonces aquí por 1 metro. Listo. Y ese es el primer momento. Recuerden, fuerza por distancia, y el signo corresponde al sentido de la rotación. Ahora vamos con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza sería F de CBX, ¿cierto? Esta horizontal. Pero esta, su línea de acción, ustedes lo ven, pasa por el punto de la rotación, luego esta componente no genera momento. Sigamos. Esta DX. También su línea de acción, miren, pasa por el punto de la rotación. DX tampoco genera momento. La que sigue es DY. Entonces DY sí genera momento porque es perpendicular y haría rotar este brazo aquí alrededor de E. ¿Cómo lo haría rotar?
en este sentido, ¿cierto? Este sentido, fíjense, lo van siguiendo ustedes, es el sentido antihorario, y el sentido antihorario para momento ya sabemos que es positivo. Bueno, y ahora el momento. Entonces, el momento será la fuerza por la distancia. La fuerza de Y, ¿cierto? Entonces aquí será de Y por la distancia perpendicular que hay de la fuerza al punto de rotación. Si esta es la fuerza, la perpendicular es esta, que llega al punto de rotación, o sea, la distancia ED, que aquí en el diagrama de E hasta D, 1 más 1, 5, 2, 5. Entonces acá por 2.5 metros. ¿Listo? Y ahora, si vemos acá la barra, no hay más fuerzas. Si no hay más fuerzas, ya puedo cerrar aquí mi ecuación igualando a 0. Y vamos a decir que esta es nuestra ecuación número 1, la cual tiene dos incógnitas. Las incógnitas, la fuerza en la barra CB y la fuerza en la reacción de Y. ¡Listo! Ahora, si ya sacamos ecuación de momentos, aquí hicimos momentos, sumatoria de momentos respecto a E igual a 0. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En X, fuerzas horizontales. Entonces ubico las fuerzas horizontales. Esta que está punteada obviamente tiene sus representantes, que son estas dos moradas, o sea, esta no se toma en cuenta. Y entonces, ¿qué tengo de fuerzas en X? Tengo esta primera, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2 FBC. Hacia la derecha positivo, ¿no? O sea que esa es positiva. Raíz de 2 sobre 2 F de CB. Listo, primera positiva. Ahora, si sigo aquí para allá, encuentro también a dx. Entonces acá más dx. Y no encuentro más fuerzas en X, ¿cierto? Entonces cierro mi ecuación igualando a 0. Y esta será nuestra ecuación número 2. Esta era nuestra ecuación número 1. Entonces acá las incógnitas. Nuevamente la fuerza CB, ¿cierto? Y la reacción de X. Hasta ahí llevamos tres incógnitas, ¿cierto? ¿Qué sigue? Aquí llevamos FCB de Y, FCB de X, tres incógnitas. ¿Qué sigue? Pues si ya hicimos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, pues sigue la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces miremos. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Y las fuerzas verticales. Hacia arriba es positivo, entonces tendré EY. Bueno, pero fíjese que aquí al generar la otra ecuación me salen nuevas incógnitas, porque EY no la tenía como incógnita. Entonces me va a salir EY menos F de BC por raíz de 2 sobre 2, que es esta, miren. Entonces aquí lo que estoy haciendo es EY menos, porque está bajando, raíz de 2 sobre 2 F de BC. Ahí está, raíz de 2 sobre 2 F de BC. Y la otra más de Y, que va para arriba, ¿cierto? Entonces aquí más de Y igual a 0. Ecuación número 3. Bueno, ¿qué incógnitas llevo hasta ahí? Entonces llevo la barra F de BC, ¿cierto? Nuestra barra F de BC. Nuestra reacción de Y. Aquí nuevamente nuestra barra F de BC. Nuestra reacción de X. Ahí, hasta el momento, llevamos tres incógnitas. Esta es mi cuarta, EY, ¿cierto? F de BC ya la tenía. Y de Y, que ya la tenía. Entonces, fíjense que tenemos tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Por lo tanto, el sistema todavía no es soluble. Entonces, ahora lo que se trata es de irnos. Si ya estuvimos en esta barra, en la barra SD, pues irnos para otra barra para conseguir más ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es correr esto hacia la derecha y acá voy a trabajar la otra barra. Entonces vamos para la barra ABD. ¿Quién es la barra ABD? Esta barra vertical. Ojo, lo mismo acá. Tengo que descomponer esta, pero esa ya la descompuse aquí arriba. Las componentes tienen estos mismos valores, solo que van en otra dirección, ¿cierto? Entonces voy a dibujar las componentes de esta. Entonces miren, esta componente vertical F de BCY es esta misma F de BCY acá. Entonces vamos a colocarla, es la misma F de BCY, dije mal, de CBY. Y exactamente vale raíz de 2, en magnitud vale lo mismo, raíz de 2 sobre 2 F de BC. En magnitud, solo que esta obviamente va bajando y esta tendrá que ir subiendo, ¿no? Porque la suma de estas dos me tiene que dar 0. Luego, esta que va para la derecha, entonces la de aquí irá para la izquierda, pero la magnitud es la misma, raíz de 2 sobre 2 F de BC. Y esta será
f de bc en la x, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 f de bc. Listo. Y ahí están las dos componentes. Y repito, estas dos componentes, porque se trata de la misma barra, es esta barra, ¿cierto? Si fíjense que la suma da 0. Entonces la suma de las componentes también tiene que dar 0. Entonces si estaba subiendo, pues estaba bajando. O si estaba bajando, estaba subiendo. Si estaba para la derecha, estaba para la izquierda. Pero en magnitud deben valer lo mismo. Listo. Otra que nos toca es componer esta de 4. Entonces esta de 4 tiene dos componentes, ¿cierto? Y como el ángulo es 45 grados, recuerden que cuando es 45 el seno y el coseno valen lo mismo y valen raíz de 2 sobre 2. Y esta es la hipotenusa. Entonces las componentes las voy a dibujar. Ahí está, las componentes, ¿cierto? Pues he proyectado esas rectas, las he proyectado acá, mire, lo que he dicho es las proyecciones, solo pues que no dibujé las proyecciones, pero ahí están, mire. Ahí le coinciden las proyecciones con las componentes, mire. Si nos vamos aquí para allá, bueno, esta me quedó un poquito larga. Ahí están las proyecciones. Bueno, ahora, ¿cuánto vale esa componente? Entonces, esta componente en X vale 4, porque 4 es la hipotenusa, ¿no? Y como es 45, entonces ya dijimos que el coseno, porque es la de la X, es raíz de 2 sobre 2. O sea, 4 por raíz de 2 sobre 2. Yo puedo simplificar mitad, mitad, y entonces esto me queda 2 raíz de 2, ¿cierto? 2 raíz de 2 es el valor de esta componente en X. Como la y es la misma, pues también vale 2 por raíz de 2, exactamente el mismo procedimiento. Y ahora, recuerden, ya descompuse esta, ya la puedo quitar, ya descompuse esta, la puedo quitar. Bueno, la voy a marcar con líneas entrecortadas, que quiere decir que no la tomamos. Y entonces, ahora sí podemos trabajar con esta barra. Entonces, para eso vamos a hacer sumatoria de momentos en A, que es donde hay más incógnitas, en A y en D, pero necesito relacionar las de D. Entonces hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0. Bueno, repito por qué en A. En A hay dos incógnitas. En D hay dos incógnitas. Uno siempre hace la sumatoria de momentos de donde hay más incógnitas. En B solo hay una, porque se trata de f de bc, ¿cierto? F de bc. Entonces yo la podría haber hecho en D. Pero si la hago en D, desaparece estas D y solo me quedan las incógnitas a X y a Y. Y como aquí arriba, aquí arriba no, perdón, aquí no tengo a X a Y. Entonces, ¿para qué voy a meter más incógnitas? En cambio, si la hago en A, pues fíjese, desaparece estas dos como incógnita porque al hacer momentos estas dos, por estar en el punto, se pierden y vuelve a entrar de X y de Y. Y como ya tengo aquí de X, de Y, mire, ahí lo que logro es completar más ecuaciones para solucionar esas. Listo, entonces momentos en A. Entonces, ¿por quién empezamos? Por esta vertical, raíz de 2 sobre 2. Pero esta, su línea de acción, pasa por el punto de rotación. Luego esta no genera momento, ¿cierto? Listo. Pero ahí también está presente dy, ¿no? Me quedaron los dos vectores encima. Recuerde que aquí está dx, dy. Aquí está marcada dy. No sé por qué Bueno, al borrar las otras, la dibujé entrepunteada y esta no va entrepunteada porque esta fuerza sí la trabajamos, dx, dy. Lo mismo, dy, su línea de acción pasa por el punto de rotación. Entonces, ni esta generan momento. Estas dos sí generan momento. Esta dx y esta 2 raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces, empecemos. Dx por la distancia perpendicular que hay desde dx, esta roja que es dx, hasta el punto de rotación que es A. Entonces esa es la longitud de la barra, 1,5 y 1,5, 3 metros. Entonces aquí por 3 metros. Ahora, ¿en qué sentido rota dx alrededor de A? Pues ella viene así, mire dónde está A, y ella vendría así. Ese es el sentido antihorario. Luego este momento es positivo. Listo. El momento de la otra fuerza, que es esta verde y que vale 2 raíz de 2, que es la componente de esta carga de 4 kilonewton, pero sobre la X. Entonces la fuerza, su magnitud, 2 raíz de 2. Por la distancia, pues otra vez los 3 metros, ¿no? Porque están exactamente igual de lejanas al punto de rotación. La distancia es de acá hasta acá, los mismos 3 metros. El sentido de la rotación, igual porque va en la misma dirección de X, entonces esta también es positiva. Listo. ¿Quién seguiría? Si voy bajando, siguen estas dos, sigue esta y esta. Porque recuerde que esta ya no la tomo, sino tomo de sus componentes. Pero esta, su línea de acción pasa por A, pasa por el punto de rotación, luego esta no genera momento. Esta sí genera momento, entonces raíz de 2 sobre 2 f de bc, escribámosla, raíz de 2,
acá raíz de 2 sobre 2 por FBC por la distancia perpendicular de esta al punto A. Esa distancia es esta que estoy marcando acá, que estoy señalando, o sea 1,5 metros. Entonces acá por 1,5 metros. Listo. El sentido de la rotación, pues si yo voy aquí a la fuerza, ¿cierto? Ella viene así, rotaría así alrededor de A, ¿no? Alrededor de A, que estoy haciendo momentos alrededor de A. Ese es el sentido antihorario, o sea que esta rotación es positiva. Listo. Y fíjense que están las dos que pasan por A, que ninguna genera momento, y entonces ya cero la ecuación igualando a 0. Y entonces ahora revisemos. Esta será nuestra ecuación número 4. ¿Cuáles incógnitas tiene? Tiene a dx y a f de bc. dx y f de bc. Y entonces ahora analicemos acá la ecuación 4 con las tres que traía, a ver si se puede resolver. Bueno, bien, si nos fijamos en la ecuación 4, incógnitas dx, f de bc. En la ecuación 2, incógnitas dx, f de bc. Por lo tanto, estas dos constituyen un sistema de dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Fíjense que aquí de x el coeficiente es 1, ¿no? No hay número acompañando, entonces se dice que el coeficiente es 1. En tanto aquí que de x el coeficiente es 3. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación 2, la multiplico por menos 3 y ahí cancelo de x para encontrar f de bc. La 4 la dejo igualito. Entonces aquí voy a anotar combinando ecuaciones 2 y 4. Bueno, y ahí escribimos, combinamos las de ecuación 2 y 4, la ecuación 2 la multiplicamos por menos 3 término a término. Entonces, esto por menos 3, esto por menos 3, pues aquí me va a quedar menos 3 de x, ¿cierto? Aquí me va a quedar menos 3 raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Por f de bc. Y la ecuación 4 la escribimos tal como está acá, pero organizada de manera conveniente. Es decir, 3 de x, mírenlo, aquí está el 3 de x, debajo del término de x, estoy agrupando términos, 1.5 por raíz de 2 sobre 2, f de bc, 1.5 raíz de 2 sobre 2, f de bc, y este término multiplico 2 por 3, 6 raíz de 2, entonces ahí está 6 raíz de 2. ¿Y por qué hice esto? Pues fíjense que acá voy a sumar término a término las ecuaciones, entonces el 3 de x y el menos 3 de x se cancelan, ¿cierto? Acá me queda este 6 raíz de 2 por este lado. Y por este lado, fíjese que tengo que hacer la operación. 3 raíz de 2 sobre 2 menos 3 raíz de 2 sobre 2 más 1.5 raíz de 2 sobre 2 por f de bc. Pues básicamente esto es menos 3 más 1.5. Pues esto nos va a dar menos 1.5. Y la otra parte, raíz de 2 sobre 2 f de bc, es como si fuera el coeficiente ahí. Igual a 0, ¿no? Porque en el otro lado hay 0. Bueno, y ahora paso todo esto, todo este término negativo al otro lado positivo, y entonces me va a quedar 6 raíz de 2 igual a 1.5, que pasaría 1.5 por raíz de 2 sobre 2 por f de bc. Y ya podemos despejar f de bc. ¿Cómo? Entonces recuerden que aquí este término está multiplicando a f de bc, bajaría aquí a dividir. Entonces lo voy a bajar a dividir, voy a centrar mi igual, voy a centrar mi f de bc. Esto como es división, pues vamos a trazar aquí la línea, ¿cierto? Aquí la línea frente al paréntesis, frente al igual, y listo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Este raíz de 2 está en el numerador, este raíz de 2 está en el denominador, se van a cancelar. Este 2 se va a ir a multiplicar con este 6, entonces 2 por 6, 12, 12 dividido en 1, 5. Esto me va a dar que f de bc es igual a 8. Bueno, por el lado de las unidades, como esta es la fuerza, ¿cierto? Y estamos trabajando en kilonewton, ¿cierto? Entonces, esta respuesta pues va a estar en kilonewton. Entonces, la fuerza aquí sobre la barra BC, ¿no? Que recuerden que la barra BC es esta, la barra diagonal, acá, mírenla, la barra diagonal BC, es de 8 kilonewton. Y me dio positiva, o sea que es como lo había supuesto acá, en tensión. Bueno, ahora fíjese, si ya conozco f de bc, pues me vuelvo a cualquiera de las dos ecuaciones, o a la ecuación, a esta, o a la ecuación 2, o a la ecuación 4. Obviamente la 2 es más corta.
y reemplazo f de BC y despejo de ahí de x. Entonces, reemplazando en 2, ahí reemplacé raíz de 2 sobre 2 por f de BC, ¿no? Ahí dice eso la ecuación raíz de 2 sobre 2 por f de BC, más de x igual a 0, más de x igual a 0. Bueno, aquí simplificamos, ¿cierto? Mitad y mitad, entonces nos queda 4 raíz de 2. Eso vale de x, pero ya sabemos que eso lo tenemos que pasar al otro lado, que aquí está positivo. Entonces de x nos vale menos 4 raíz de 2 kilonewton. Y ya llevo dos incógnitas. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Como necesitamos todas las incógnitas o necesitamos solucionar el nodo C y el nodo D, ya tenemos C porque ya tenemos la fuerza en el elemento CB y tengo ya de X, me toca hallar de Y. Entonces me vengo y analizo cómo hallo de Y en mis ecuaciones. Entonces fíjese, acá en la ecuación 1 está de Y, pero para eso debo conocer f de BC, pues la conozco. Entonces me vengo a la 1, reemplazo f de BC y despejo de Y. Bueno, y aquí está. Entonces reemplacé menos raíz de 2 sobre 2 por el valor de f de BC, que es 8 kilonewton, más de Y por 2,5, tal como lo dice aquí la ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Este negativo, todo este término que está negativo, pasa al otro lado positivo, y entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, entonces aquí está. Fíjense lo que hicimos. Mitad 1, mitad 4. Entonces me va a quedar menos 4 raíz de 2. Pasa más 4 raíz de 2. Bueno, las unidades, pues aquí como esto es esta ecuación que se sacó acá, fíjense, son ecuaciones de momento, esto debe ser en kilonewton metro. Bueno, por ese lado. Estos, como de Y es una fuerza, quiere decir que esos 2,5 son metros. Listo, estos 2,5 son metros. Ahora, esto está multiplicando, entonces me llevo el 2,5 a dividir y ya obtengo el valor de dy. Entonces dy será 4 raíz de 2, ¿cierto? Sobre 2,5, estos son metros, estos son kilonewton metro, cancelo metros y ya obtenemos el valor de dy. Bueno, y esto nos va a dar 1,6, ¿cierto? 1,6 por raíz de 2. Y ahí están ya las tres incógnitas. Pero ahora, recuerden, debo juntar a dx y dy, o sea, debo sacar la resultante de para saber la carga que actúa ahí en el pasador en D. Entonces vamos para eso, vamos a sacar la resultante de. Recuerde que la magnitud de D se halla como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, o sea, de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y ahí nos va a dar la magnitud de D. Bueno, y esto nos da que D es aproximadamente 6 kilonewton. Entonces ya tenemos las dos cargas resultantes. En D actúa una carga de 6 kilonewton y en F de BC una carga de 8 kilonewton. Ahora sí ya podemos irnos aquí al problema. Y como nos dan el esfuerzo cortante permisible y ya tenemos la carga, entonces ya podemos hallar el área y con el área ya podemos hallar lo que nos pide el problema, que es determinar los diámetros de los pasadores en C y en D. Bueno, y entonces aquí están dibujados. Cortante permisible, me lo da el ejercicio, 40 megapascales. El pasador en C, ¿cierto? Donde llega la fuerza de la barra FBC, 8 kilonewton. Cortante doble, mire, cortante por esta cara, cortante por esta cara. En el otro, en el pasador en D, cortante simple, la carga ahí 6 kilonewton. Entonces vamos a decir, para la primera situación, que el esfuerzo cortante permisible, ¿cierto?, es el valor de la carga cortante B sobre el área de la sección transversal. Pero una vez vamos a reemplazar, ya sabemos que acá, como hay dos cargas B, miren, dos cargas, pues que cada una de estas será la mitad de esta, o sea que aquí vamos a tener 4 kilonewton de carga. Sobre el área de la sección transversal, por tratarse de un pasador, mírenlo, de un pasador redondo, el área, recuerde que eso es pi cuartos del valor del diámetro, que será el diámetro en el pasador en C al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es despejar este diámetro del pasador en C al cuadrado. Entonces reemplazamos también de una vez el valor del cortante permisible. Bueno, y reemplacemos de una vez aquí. Estos 4 kilonewton son realmente 4000 newton, ¿no? 4000 newton. Y ese esfuerzo cortante permisible de 40 megapascales será 40 por 10 a la 6 pascales, que son newton sobre metro cuadrado. Obviamente aquí estos metros cuadrados con estos, estos newton con estos newton, ¿cierto? Se me van a cancelar y me va a quedar en metros cuadrados.
y despejo D cuadrado. Entonces D cuadrado, ¿cierto? D cuadrado, el diámetro del pasador en C será igual a 4000, ¿cierto? 4000 sobre, bueno, ese 4000 de una vez por este 4, ¿no? Este 4 subiría aquí a multiplicar. Listo, 4000 por 4 sobre pi por 40 y esto por 10 a la 6. Listo, y las unidades, obviamente esto está en metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y entonces ya obtenemos el diámetro que debe tener el pasador en C, que es de... Bueno, esto nos da que el diámetro en C es 0.11283 metros. Si yo lo paso a milímetros, bueno, aquí me ha comido un 0, 0.011283 metros. Si lo paso a milímetros me da 11,283 milímetros. Esto quiere decir aproximadamente 12 milímetros debe tener este pasador en C. De la misma manera o de manera similar vamos a calcular el diámetro del pasador en D. Entonces acá colocamos el cortante 40 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Ese cortante es igual a la carga en D. Ojo, a la carga cortante en D. Como es cortante simple, solo esta partecita está sometida a cortante. Y entonces la fuerza cortante fluye hacia allá. Y como hay solo una cara acá, solo una fuerza cortante, entonces esa fuerza cortante debe tener el mismo valor que la fuerza externa de 6 kilonewton. Entonces aquí vamos a colocar los 6 kilonewton, que son los 6000 newton, ¿cierto? Sobre, nuevamente, pi cuartos de diámetro, pero esta vez el diámetro del pasador D al cuadrado. Igual, ¿no? Despejamos el diámetro del pasador en D, que queda igual a... Bueno, esto nos da 0.13819 metros. Si pasamos esto a milímetros, entonces el diámetro de ese pasador en D nos dará 13.819 milímetros, lo cual se toma como aproximadamente 14 milímetros, ¿no? Entonces ahí necesitamos un pasador de 14 milímetros. Y si tengo esos diámetros de pasadores, perfectamente estos elementos quedan sometidos a un valor recortante de 40 megapascales como máximo, que es el permisible. Bueno, con esto finalizamos el ejercicio. Recuerden que yo les dejo el PDF en la descripción del video.